iglesia normalmente las personas no nos parecemos. Que si no fuera por Cristo no estaríamos aquí juntos. Porque muchas veces no tenemos los mismos gustos, no somos de la misma generación, no somos... hay muchas cosas que nos diferencian. Eso es un semillero o de conflictos o de lo que Dios está haciendo y puede tomar para usar la iglesia para transformar el mundo. Porque ese es un semillero de dones, de gracia, de misericordia de Dios, que Jesús quiere transformar y tomar para bendecir al mundo. Así que la iglesia es algo poderoso y de hecho de eso se trata el mensaje de hoy día, ¿no es cierto? La iglesia poderosa. ¿La iglesia es poderosa, lo cree usted? Uf, lo creemos, sí. La iglesia es poderosa no porque entre nosotros tengamos algún poder maravilloso en nosotros mismos, pero Dios mismo está en medio de la iglesia. Es la única institución que no tiene fecha de caducidad. Todos los demás imperios, todas las demás potencias, todo lo demás, dice la Biblia, va a ser destruido. Pero la iglesia, ni el diablo puede prevalecer contra ella. No puede. Dios ha establecido la iglesia. Y ¿sabe qué? Aunque vengan truenos, relámpagos, fechas, pasen las temporadas, las modas, las etapas de la vida, pasen siglos de siglos y milenios como han pasado, la iglesia permanecerá. Porque Dios estableció su plan sobre la iglesia y por lo tanto la iglesia es poderosa. Cuando Dios está en medio y estamos realmente ahí enfocados y dirigidos por el Señor, hay un gran poder en la iglesia. Así que vamos a leer Hechos capítulo 17 y vamos a mirar algunas cositas que están acá. Hechos 17, estoy leyendo, me parece que NBI, ya ni sé qué copia, qué versión. Dice, Hechos 17, y está relatando, ¿no es cierto?, cuando llegan Pablo allí a Tesalónica. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a ver el texto. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras, y les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Versículo 4 dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, que era donde hospedaban, en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Dice el versículo 10, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Los sacaron de ahí por su propia seguridad, que era otra ciudad ahí más al sur, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de nuevo de los judíos. Vamos a llegar hasta ahí por ahora. Están en Tesalónica y queda la escoba, ¿no? Bueno, ahí sí me ayudan con las imágenes. Vamos a poner la sinagoga. Sí, la primera. Era la costumbre, dice allí, de Pablo. Y es que Pablo primero iba, ¿no es cierto?, a las sinagogas de los judíos, donde se reunían las personas que tenían temor de Dios, donde se reunían las personas que tenían alguna base de la Escritura, para, sobre la Escritura, hablarles, ¿no es cierto?, acerca del poder de Dios y de lo que Él estaba haciendo. Entonces, allí ellos se juntaban, los judíos estaban dispersos después de varias diásporas, ¿no? En diferentes lugares del mundo, y ellos tenían sus centros religiosos, sus sinagogas, ¿no es cierto?, que eran como sus iglesias. De hecho, nuestra liturgia y nuestra idea de un templo viene justamente de esto que empezaron ellos desde la dispersión ahí en Babilonia, de juntarse, porque ya no tenían el templo donde todos tenían que ir y hacer sacrificios. Ahora
empezaron a hacer sinagogas, que eran estos lugares de reunión donde ellos leían la palabra, donde se edificaban unos a otros, donde permanecían en la fe. Y estas estaban como la iglesia aquí en medio de la comunidad, ¿sí? Como el templo. Entonces, había en cada ciudad grande del Imperio Romano donde había una comunidad de judíos, había ciertamente una sinagoga, ¿sí? Y las sinagogas entonces eran el lugar donde llegaba cualquier persona judía y cualquier prosélito, o sea, persona piadosa, y podía adorar a Dios bajo ciertos requisitos también. Entonces, Pablo llegaba, así no le decía a nadie, se sentaba por ahí, quizás presentaba alguna credencial del mismo, sí, estudié con Gamaliel, mira, vamos a darle espacio entonces. Y sácate, ahí termina. Lo dejaban pasar y él comenzaba a leer la escritura, el texto que ellos veneraban, ¿no es cierto?, y respetaban. Y en base a esa escritura, es que dice el texto, basándose en la escritura, les explicaba y les demostraba, no sé si estoy medio acoplando, les explicaba y les demostraba que era necesario entender que el Mesías iba a padecer, que iba a resucitar. Imagínense, la escritura ya estaba previendo estas cosas y Pablo toma esa base para predicarles a los que creen en la escritura. Es maravilloso eso. Vamos a pasar a la siguiente porque acá se nos cuenta también dónde andaba. Pablo, bueno, el libro de Hechos empieza desde el capítulo 13 con los viajes misioneros. Y hay por lo menos 3 viajes misioneros allí, ahí estaba que Pablo hace con diferentes compañeros de viaje, ¿no es cierto? Y este es un mapa del segundo viaje misionero. El primero fue aquí hasta este sector. Ellos también recorrieron básicamente las mismas iglesias, pero el segundo viaje se amplía un poco más y el tercer viaje se amplía más, ¿no?, en cuanto a más puntitos o ciudades, ¿no? Bueno, ellos, su base misionera es Antioquía de Siria, ya. Acá abajo está Jerusalén. Este es un mapa del mar Mediterráneo, Europa arriba, África abajo, hacia allá, hacia la izquierda de usted. Entonces su base misionera era Antioquía y ellos empiezan, y dice Hechos 13, que el Espíritu Santo llama los misioneros, ¿no? El Espíritu Santo le dice a la iglesia, sepárenme a estos porque los vamos a mandar. El Espíritu Santo es el que mueve a los ministros, el que mueve las cosas que suceden en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que da poder para que la iglesia comience a expandirse, a propagarse por todo el mundo conocido. Y empieza con estos viajes de Pablo. Y en el segundo viaje que Pablo hace ahí con Silas, ellos pasan a Troas, por ahí arriba, y cruzan, ¿no es cierto? Y llegan arriba, están un tiempo ahí en Filipos, y pasan a Tesalónica. No sé si alcanza a ver el puntito ahí arriba, ¿sí? Tesalónica. Y en ese lugar están ahora, ¿no es cierto? Cuando empieza y queda la trifulca ahí. Y bueno, después van a Berea también, ¿no? Atenas, Corinto, ahí. Son todas ciudades que a nosotros nos parecen muy conocidas, ¿no? Después Pablo posteriormente escribe cartas a la mayoría de ellos. Por eso tenemos la carta a los tesalonicenses, a los corintios, ¿no es cierto? Carta a los filipenses, a los efesios y todas esas cartas, ¿no es cierto? Y a los gálatas, que son los de fuera de acá. El siguiente mapa es un mapa más, quizás para ubicarnos en un mapa más, ¿cómo se llaman estos? ¿Más físicos? ¿Sí? Satelitales. Bueno, pero en fin, el asunto es que me parece tan interesante que el poder de Dios por medio del Espíritu es el que hace a la iglesia poderosa. ¿Y sabe qué? Cuando hay algo poderoso, eso no se queda quieto. Porque de hecho la palabra para poder en griego es dunamis, de donde viene nuestra palabra española dinamita, ¿no? ¿Ha puesto a hervir? Me imagino que sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Al principio, nada, y después empieza a sonar y empieza hasta a moverse todo, ¿no es cierto? Y algo que está hirviendo se mueve y tiene ahí sus burbujitas explotando, ¿no es cierto? Evaporándose. Es imposible no notar que está allí, ¿no es cierto? Asimismo pasa, en la iglesia es esa agua fría que no tiene ninguna facultad en sí misma, pero el poder del Espíritu Santo la saca de esa comodidad, de esa quietud, de eso estar muertos, ¿no es cierto? De esa muerte espiritual, y nos llama a la iglesia y empieza a prender fuego. Y el Espíritu Santo nos da de ese fuego y nos llama, ¿no es cierto?, a salir. Y es desordenado, ¿no? No, la palabra dice que el Señor es Dios de orden, pero
hay que decirlo, descuadra nuestro orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pedro estaba predicando por ahí y él todavía no había ni terminado el sermón y el Espíritu Santo ya está, ya, pues Espíritu Santo, o sea, cálmate un poco, me faltan los últimos puntos. No podemos decirle eso al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es Dios de orden. El Señor es Dios de orden, pero el Señor no hace las cosas en nuestra estructura, en nuestro orden. Él es ordenado y Él nos tiene que revelar su orden. Y nosotros tenemos que cuadrarnos. Ah, ya, Señor, ya. Para allá, ya, para allá. Y ahora, locura. Ah, no, hay que explotar, hay que salir, hay que hacer. Lo hacemos, vamos. Somos nosotros los que tenemos que seguir el impulso del Señor en su orden. Pero ¿cómo sabemos eso? Hay que escuchar la voz del Señor, ¿no? Hay que estar atentos. Hay que tener también esa llenura del Señor y esa sabiduría. Así que vamos a ver 4 cosas rápidamente antes que se me pase el tiempo. Lo primero era justamente saber dónde estamos, pero explicar y demostrar a Cristo según la Escritura. Eso es lo que hace que la iglesia nazca. Por medio del Espíritu, ¿no es cierto? La Escritura es la que hace nacer a Cristo, vida espiritual en nosotros, ¿no es cierto? Dice el texto bíblico ahí en el versículo 2 que basándose en las Escrituras explicaban y demostraban. Bien pedagógico, ¿no? ¿Qué hace usted cuando predica el Evangelio? Si es que yo antes era así y ahora el Señor me hizo así, amén. Está buenísimo contar nuestro testimonio. Pero, ¿qué es lo que va a transformar a una persona cualquiera en un creyente? Es la convicción del Espíritu que viene al entender la Escritura. Por eso, usted y yo debemos predicar Biblia, debemos comer Biblia, debemos hablar Biblia, debemos sabernos la Biblia. La Biblia no es una sugerencia, no es un amuleto para tenerla abierta, es algo que debemos practicar, vivir, conocer, amar. Por eso, tome todas las instancias posibles para escuchar la Biblia, para leer la Biblia, para enseñar la Biblia. Y díganle fanático, no me importa, yo estoy ahí haciendo cosas y estoy escuchando el audio Biblia. Escucho música cristiana, amén, vamos. Necesitamos tener nuestro devocional leyendo Biblia en la mañana. Qué lindo. A Lucio le leemos historias bíblicas y a veces me da tanta risa porque uno está leyendo una historia a los niños, ¿no es cierto? Y dice, uy, ¿verdad? Eso era así. Uy. Y yo digo, realmente no, nos falta tanto. Yo he estudiado Biblia hartos años, pero a veces estoy leyendo, uy, ¿verdad era así? Uy, y espérame un poco y me voy yo a buscar y a investigar un poco más porque me picó el bichito, ¿no? Y quiero saber más. Entonces, el Señor nos invita a conocer más de la Biblia. Y si eso significa ver menos Netflix, ver menos Instagram. Oye, esa cuestión es increíble. Instagram ha sido, el Simón la desinstaló, de hecho, porque es una trampa. Más encima la Chechi nos manda al WhatsApp Reels para que y es una trampa mortal. Lo aprieto, media hora después. No, qué terrible. Ya no abro más, una vez a la semana. Porque realmente nos engancha, ¿no? ¿Y qué más nos engancha? Usted sabe que lo engancha. Nos enganchan muchas cosas. A mí algunas, a usted otras quizás. Y a veces se nos pasa el día y hacemos lo urgente y dejamos de lado lo importante. Pero la Escritura tiene que estar en el centro. Debemos conocerla realmente para poder explicarla y demostrarla de todas las maneras posibles. Corintios, estoy cambiando la cita, es Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y es que la Escritura encarnada, que es Jesucristo, genera vida. Es la vida de la iglesia. Necesitamos estar cimentados en la palabra. El poder del Espíritu inaugura la iglesia cumpliendo la Escritura. Ninguna de las dos cosas están separadas. No pueden estar separadas. Ahí está la locura de los títeres. Ahí están los títeres. Si usted tiene una, ¿cómo se llama? Una mesa coja, le falta una pata. Es porque en cuanto a la fe nos falta una de estos puntos de equilibrio. Porque el Espíritu no puede andar sin base a la palabra y la palabra realmente no puede ser entendida, comprendida, aceptada, si no es por el Espíritu.
Entonces necesitamos ambas cosas, hermanos amados. Y tal como el hambre, ¿has sentido hambre? Oh, yo sí, de repente tengo como que, ay, cuando a mí me da hambre es como que me puedo comer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa por delante va a estar rica, ¿no? Y llegan esos momentos de hambre voraz y que me lo quiero comer todo. Bueno, así, esa hambre voraz es un indicador de que hemos conocido a Cristo y estamos llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a tener hambre por la palabra. Lo segundo, la iglesia poderosa, ¿no es cierto? Está llena, como dijimos primero, de su palabra por medio del Espíritu. Pero también la iglesia es la unidad de los que responden en fe, sea cual sea su origen y su condición. No sé si los chicos me ayudan ahí con la siguiente imagen. Hechos 17:4 dice, algunos de los judíos se convencieron... entre paréntesis, perdónenme que se me olvidó un punto, no voy a poder pasar a este todavía. Se me olvidó leer el versículo 11 de Hechos 17. Esto para ver si estaban atentos. Hechos 17, versículo 11. ¿Usted se acuerda de la lectura que tuvimos recién? Ellos se fueron a Berea. De Tesalónica los echaron, contrataron a unos maleantes para golpearlos, para buscar. Mire lo que hicieron en Berea. Versículo 11 dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, con hambre. Y todos los días, examinaban las escrituras para ver si era verdad esta cuestión. No, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué importante eso. Qué importante que tengamos este espíritu. Esta semana, Carolcita parece que nos mandaba un mensaje acerca de esto, ¿no? De tener esa actitud de investigadores, esa hambre de la palabra del Señor, para poder descubrir realmente y ver si lo que nos están enseñando, ¿no es cierto?, es la verdad. Bueno, ahora sí vamos al segundo. La iglesia, ahora sí, es la unidad de los que responden en fe a esto. Porque ¿sabe qué? Hay gente que de repente piensa, es que la fe es como de esta gente que, pucha, hay que decirlo, es media tonta. ¿Has escuchado eso? A mí me lo han dicho. Es que es de gente ingenua. Esto de creer en la Biblia, en Jesús, y todo, es gente que no está capacitada, que no tiene estudios, que no está preparada. Pero ¿sabe qué? No importa de la condición que seamos. Lo que realmente es determinante es nuestra fe. Porque hay gente muy inteligente que tiene fe. Y hay gente que quizás no tiene ninguna preparación, gente que es del vulgo total, como eran los apóstoles, ¿no? Pero la fe es lo que nos hace distintos. Hay gente inteligente, gente muy capacitada, gente totalmente despreciada quizás de la sociedad, que no tiene fe, simplemente, y nunca va a creer porque no tiene fe y no quiere creer. Pero hay gente de todo tipo y condición que sí tiene fe. Entonces, ¿qué es lo que separa a la humanidad entre los, de alguna manera, justos e injustos, como diría el Antiguo Testamento? Entre los sabios y los necios, entre los salvos y los perdidos. Fe. No es cuánta plata tiene usted, no es cuánta sabiduría o conocimiento intelectual tiene usted, no es de qué familia o qué nombre tiene usted. Ninguna de esas cosas, raza, color, condición, nada de esas cosas es determinante. Lo único que separa a la gente en este mundo en dos grandes grupos es la fe. Y si usted tiene fe, está en el grupo de los salvos, en el grupo de los que conocen al Señor y van a obtener sus promesas, su herencia. ¿Amén? ¿Usted tiene fe? Amén. Entonces está en ese grupo. Amén. Y el Señor nos quiere seguir mostrando que este grupo no tiene límites, no tiene los límites de estas paredes que nosotros tenemos, ¿no? En algún punto, no sé si vamos a botar las paredes, no, tenemos que abrir otras iglesias, ¿no? Tenemos que alcanzar otros grupos, porque ese es el poder burbujeante del Espíritu Santo en la iglesia. No se queda quieta, se añaden. Y se seguían añadiendo los que tenían que ser salvos, dice la palabra. Bueno, esta iglesia, según lo que dice Hechos 17:4, dice, algunos de los judíos se convencieron, o sea, gente de ahí de la sinagoga, ¿sí? Estuvieron 3 semanitas nomás en la sinagoga, imagínense. Y la sinagoga era una junta de sábado. Igual obviamente habían algunas actividades de la semana, pero era como nuestro culto presencial el domingo, lo fuerte el domingo. Y ellos en Shabbat se juntaban en la sinagoga. Estuvieron 3 semanas con esos, pero algunos judíos de ahí se convencieron. ¿Y qué es lo que hacía después Pablo? Se iba afuera.
porque los judíos ya lo echaban, ¿no? Entonces dice el texto bíblico que se unieron a él, además, mujeres prominentes. O sea, aquí ya tampoco hay distinción entre hombres y mujeres, cosa que pasaba en la historia antigua. Jesús reivindicó el nombre de la mujer, ¿no? Y la incluyó como una igual en la iglesia. Y esto era novedoso, totalmente nuevo, ¿sí? Esta idea de reivindicación de los derechos de la mujer, Dios fue el primero. Y no se llama feminismo, se llama plan de Dios. Y Dios levanta, ¿no es cierto?, a mujeres prominentes también, ¿sí?, a griegos que alababan a Dios, a judíos que estaban allí en la sinagoga y que decidieron, con todo lo que eso significa, salir de su costumbre, de su religión, porque eso significaba, y aún en culturas, por ejemplo, como la islámica, significa que mueres para tu familia. Ellos decidieron tomar una actitud, ¿no es cierto?, de fe, y esto les llevó a perder muchas cosas. Pero ¿saben qué es lo que pasó con la iglesia? Se formó ahora un mega mix. ¿Ha comprado esos mega mix de frutos secos maravillosos que traen cosas de todo? Bueno, algo así es la iglesia, porque no son puros frutos secos, no son puras nueces, no. Hay algo dulce de repente por ahí, hay algo medio salado, hay algo medio crujiente. Así es el crisol de la iglesia. Venimos de cualquier lugar, somos de cualquier condición, pero lo que nos diferencia es que tenemos fe. ¿Y qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace el Espíritu por medio de la palabra en la iglesia? Empieza a hervir la cosa acá. Debería hervir, ¿no? ¿Cómo debiera ser la descripción de una iglesia y cómo es la descripción de una iglesia en el Nuevo Testamento? Una cosa inquieta, medio loca, que se mueve, que bendice, que anima, que se preocupa de los pobres cuando nadie se preocupaba. Los ricos venden lo que tienen para darlos a otros. Wow, esto da como para muchos abusos, ¿o no? Y sí, ahí está el problema. Ahí está de repente lo que nosotros humanamente decimos, esto está extraño. Pero el que tiene fe y es maduro por la palabra va a entender lo que realmente es el plan de Dios. Sí, da al que no tiene. Sí, incomódate para otro. Sí, muévete. Si no te gusta saludar, saluda. Si no te gusta, no sé, te gusta tu espacio, el Señor hace burbujear todo, sal de tu comodidad. Si te da miedo ir a hablarle, anda, porque hay una buena noticia que no es tuya, no te pertenece. Muévete, porque está burbujeando esto. Y si no te mueves, es que no eres parte de la iglesia, ¿no? No estás hirviendo dentro. Yo nunca he visto una gota de agua fría dentro de un cubito de hielo se derrite dentro de agua hirviendo. Y es que si eres parte y estás en medio de la iglesia, también tienes que burbujear. Y estás no solo invitado, sino obligado. Y qué linda esa obligación que el Señor nos da. Él también nos da una decisión, la verdad. Si nosotros queremos quedarnos afuera, podemos quedarnos afuera. Pero yo prefiero estar en la fiesta. Burbujeando ahí, ¿no es cierto? En ese desorden santo. Que no es desorden en realidad, pero es el movimiento del Espíritu. Es lo que Dios hace yendo a rescatar personas y actuando contra cultura. ¿Qué es actuar contra cultura? Bueno, en nuestra cultura, la mayor parte de las personas vela por sus propios intereses. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Piensa primero en los demás. En nuestra cultura es fácil que nosotros podamos prejuiciar, y si usted ve las noticias de farándula, son las que más veo por ahí, o sea, que me aparecen y tal persona, ¿y quién será esta persona? Digo yo, no tengo idea, pero parece que es famosa. Y les interesa a la gente leer que se peleó con el otro, que no tengo idea quién es. ¿Por qué sale eso en la noticia? No tengo idea, porque no sé qué gente es. Pero ¿por qué a la gente le interesa? ¿Por qué eso es famoso? Porque alguien está viendo y siguiendo la vida de esa gente. ¿Cuál es la costumbre de la cultura? Andar viéndole la vida personal al otro, pelando, chismeando. ¿Cuál es el principio contracultura de la iglesia? Bendecir, levantar, animar, corregir. Y así, y en cada cosa, no ser prejuicioso, no ser juicioso, sino amar, ¿verdad? Y así, 2 Corintios 7:10 dice que hay una tristeza, y esto me gusta, porque ahí la palabra nos muestra que el Espíritu empezó a confrontar a estas personas. Hay una tristeza, dice 2 Corintios 7:10, que es conforme a la voluntad de Dios, y esta tristeza produce arrepentimiento y conduce a la salvación. Pero hay una tristeza del mundo que produce muerte.
Esto también es algo contracultura, porque nosotros sentimos pena a veces, sentimos tristeza, pero esa tristeza es por las cosas que están mal en nosotros y que nos deben llevar a arrepentirnos. Nos da tristeza la injusticia en el mundo y eso en vez de enrabiarnos nos lleva a hacer justicia, a orar, a clamar. Así, sufrimos las mismas circunstancias, tenemos los mismos dolores probablemente, pero como cristianos el Señor depura todas esas cosas que pasan por nosotros y nos hace hacer algo bueno. Si usted está en una dificultad, estando en el mundo, probablemente va a pelear, batallar con sus fuerzas, va a odiar al enemigo, va a tratar de defenderse, pero si usted es cristiano, va a orar, va a guardar en el Señor, va a tener paz de lo alto, va a ser consolado. ¿Y sabe qué? Al final, aunque no sea al tiro, va a ser defendido, va a ser reivindicado y va a darle gloria al Señor por medio de lo que está pasando. Así que tranquilo, porque la iglesia está llamada a eso, a ser de bendición, a levantar, a unir. Y la iglesia está llamada a estar unida. Así que no nos miremos feo. ¿Y este quién es que no lo conozco? Hola hermano, ¿cómo estás? No te conozco, ¿de dónde vienes? Conozcámonos, tengamos esa actitud de traspasar límites, de dar misericordia, que se nos note el fervor de Dios, la amabilidad del Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros, que se note, ¿amén? Amén. Y esto dice Pedro, tomando la palabra ahí en Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo, dice, esto es consecuencia de lo que ya se había dicho, hablando de que todo lo que estaba pasando en la iglesia era cumplimiento de la palabra. Hechos 2, 16, 18 dice, tranquilo, sino que esto fue dicho por medio del profeta Joel. Joel, estamos hablando de más de 500 años atrás de ellos, quizás más, incluso algunos dicen 800. Está medio desubicado y no sabemos muy bien dónde va Joel. Bueno, pero dice, Joel dijo, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Gloria a Dios. La profecía es algo bíblico. Sus jóvenes verán visiones. Si usted está viendo cosas raras, no. Si el Señor le está mostrando algo que lo deje inquieto y uno dice, ay, ¿qué fue eso? Era un sueño, era mío, hay que llevarlo a oración, hay que llevarlo a la Escritura, pero es bíblico. Sus jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños. Ya, si usted está soñando, no se sienta viejo, pero dice, los ancianos soñarán sueños. O sea, en realidad está hablando de que van a venir manifestaciones sobre la iglesia, sobre los creyentes, ¿no es cierto? Y tal como en el caso, por ejemplo, de los intérpretes de sueños en el Antiguo Testamento, que tenemos ahí a José, que también soñó, y a Daniel, vendrán estas visiones y vendrán estos sueños sobre la iglesia. Y aún sobre mis siervos y mis siervas, hablando también de toda condición, de toda persona. Derramaré mi espíritu también en esos días y profetizarán. La iglesia es una comunidad de perdón. La iglesia es una comunidad de fe, de esperanza. Y el otro día escuchaba una historia, no tiene tantos paralelos, espérenme a llegar hasta el final antes que me enjuicie, ¿no? Pero decía el que estaba diciendo la historia, mire, usted si quiere saber quién es el mejor amigo del hombre, meta a su perro en la maleta del auto y meta a su esposa en la maleta del auto. Y después de una hora vaya y abra la maleta a ver quién lo mira bonito. Ese es el amigo de... Bueno, lo que estaba él tratando de explicar, que obviamente no meta ni al perro ni mucho menos a la esposa en la maleta del auto, pero lo que él estaba tratando de explicar básicamente era que el que te perdona fácilmente, el que puede tener perdón, obviamente duelen las cosas, pero el que tiene un espíritu perdonador, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo, ese es un buen amigo. Ese es el que está regenerado en el fondo, ¿no? Y no estoy diciendo que los perritos estén regenerados en el espíritu, pero qué linda actitud tienen ellos, ¿no? De que a veces andamos nosotros medio enojados y ahí están ellos. Seamos como el espíritu nos da, ¿no es cierto?, indicación de ser. Personas humildes, amables, que perdonen rápido, que no se queden pegados en los errores de otros. Eso es la iglesia, es una comunidad de fe, de pureza, una comunidad que no necesita estar... quizás ni siquiera anoche hablábamos de eso, en un templo para ser iglesia. Somos iglesia cuando nos llamamos, cuando oramos unos por otros, cuando nos juntamos, así que métase a un grupo de crecimiento.
Somos comunidad y eso es ser iglesia. Tercero, la iglesia, y aquí viene una mala noticia, ¿no? No nos gusta esta parte, pero es parte de lo que ha pasado a la iglesia durante toda la historia. La iglesia será atacada, perseguida y acusada. Si los chicos tienen la siguiente imagen. La iglesia siempre tuvo oposición. Y es que sabe que la gente santa siempre va a tenerla. Porque si usted está allí no haciendo bulla, siendo un cristiano camaleón, no se preocupe, seguramente nadie va a darse cuenta de que está allí y va a pasar piola. Pero si usted es un cristiano que levanta la voz contra la injusticia, si está orando, si está predicando, le aseguro, algo le va a pasar. Entonces, que usted esté perseguido en problemas y en dificultades no es un problema en realidad. Es que usted está haciendo las cosas bien. Es que está llevando la palabra del Señor. Y en algún momento, todas las personas, todos los creyentes, reciben algo de persecución. Dice Hechos 17:5, pero los judíos llenos de envidia, los malos móviles del mundo, reclutaron a maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Qué tremendo, ¿eh? La envidia lo que provoca. Por lo menos 4 actos de violencia o de maldad aquí. Contratan maleantes, o sea, ya eso. Arman una turba, alborotan la ciudad, asaltan la casa de este cristiano, de este recién convertido. Qué tremendo. Porque lo que querían ellos era procesarlos públicamente, era llevarlos a una acusación pública, era exponerlos, era finalmente, probablemente hasta matarlos. El enemigo quiere hacer eso, ¿sabe? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Pablo, ahí hay una imagen de Pablo, de hecho venía de Filipo. ¿Se acuerdan cómo venía de Filipo? ¿Qué le pasó en Filipo? Si usted abre su Biblia en el capítulo 16, ¿qué le pasó en Filipo? ¿Qué es el capítulo 16? ¿A dónde andaban? En Filipo, ¿no? Sí, ok. ¿Y qué les pasó en Filipo? ¿Ah? Cárcel. Cárcel. Y ahí está Pablo y Silas amarrados en el cepo, cantando en la cárcel después de haber sido azotados. Fueron azotados. Pablo y Silas, yo creo que por eso los hermanos les vieron todas las yayas, diría, por ahí en chileno bebé, todas las heridas que ellos traían. Yo creo que ellos venían todavía secando heridas, malogrados, medios cojos, y así, con un ojo hinchado, no sé, a predicarles el evangelio. Yo creo que por eso ya no les van a dar otra tanda de esto, mejor mandémoslo para Berea. Los andaban escondiendo. Porque si usted y yo somos gente que se va a parar allí a la municipalidad a decir esto no es justo, ¿no? O todo lo contrario, va ahí a ponerse, a orar por quienes están dirigiendo el gobierno, aunque no esté de acuerdo. Si usted va y está, en vez de ir a alegarle al vecino, que también a veces podemos hacerlo, vecino, por favor, bájale la música, le lleva a usted una cosita rica, lo van a mirar con una cara, este está loco. Porque el Señor nos pide que hagamos algo bueno y que devolvamos bien aunque hemos recibido mal. Y la iglesia tuvo oposición siempre, y donde hay iglesia va a estar el diablo atacando, porque eso es ser iglesia. Y nosotros, gracias a Dios, estamos en un contexto en el que todavía no pasan tantas de esas cosas, pero leía un libro acerca del privilegio de la persecución, y el autor decía, el privilegio de la persecución es que cuando estás perseguido sabes lo que quieres, sabes a quién sirves realmente y no andas perdiendo el tiempo y sufriendo por cosas pequeñas. ¿Y qué es lo que pasa a muchos de los cristianos engañados de nuestra época y de nuestra cultura? Que estamos dormidos y estamos sufriendo por pequeños problemas personales y peleándonos entre nosotros dentro de la iglesia. Cuando lo que la palabra quiere que nosotros hagamos, el Señor nos invita a hacer, es que burbujemos a tal punto que nos olvidemos de esas leves tribulaciones momentáneas, como Pablo hizo. Y nos pongamos a predicar y nos pongamos a alcanzar al mundo y tengamos, como vemos en ese mapa, esa efectividad
de movernos por donde el Señor nos está mandando para hacer su voluntad y para que su evangelio sea predicado. En el Nuevo Testamento los apóstoles fueron perseguidos por los líderes religiosos en Jerusalén. En Éfeso se levantaron los plateros, ahí por conveniencia económica. En Tesalónica los judíos celosos. En la expansión que tuvo el cristianismo por todo el imperio romano, fueron perseguidos, fueron crucificados, fueron encendidos como antorchas vivas en los palacios de los emperadores. Hebreos dice, a nosotros todavía no nos ha tocado resistir hasta entregar nuestra vida. Y la gente en Hebreos ya había sido confiscada de sus bienes. No sé si ha visto estos días la noticia del chileno, del misionero chileno, que lo mandamos también ahí en el grupo, que fue secuestrado en Haití. Esta semana, 50 nigerianos sufrieron un ataque estando en un culto en la iglesia. Me acuerdo del caso de unos coreanos que en el 2007 fueron secuestrados, no sé si se acuerda también, por talibanes en Afganistán. Dentro de las historias que ellos contaban, una mujer que no sé cómo se encargó ahí, una de las hermanas, de mantener su Biblia, no se la lograron quitar, la partió. No sé cuántos eran como 20, 30 surcoreanos. Partió su Biblia en 30 pedacitos y le dio un pedacito oculto a cada uno, para que cuando estemos solitos, seguramente nos van a separar. Ella ya pensaba lo peor, ¿no? Podamos leer algo de la Escritura, podamos memorizar, podamos tener. ¡Qué lindo! Es que lo último que está pensando es, sáquenme de aquí. ¿Cómo podemos bendecir? ¿Cómo podemos tener más palabra? ¿Cómo podemos entregar nuestra vida? ¿Y sabe qué es lo que hicieron los líderes de ese grupo? Estaban peleando. No, es que yo soy ordenado, así que a mí me toca morir primero. Si es que vamos a tirarle la jineta a alguien por algo, es para tener el privilegio de la persecución, el privilegio de poder entregar nuestra vida por Cristo. Y los apóstoles dijeron también esto, y vivieron de esa manera. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Que hemos hecho, por ejemplo, un llamado a traer alimento y ni alimento traemos a la iglesia. El vecino está allá con la guagua llorando y no puedo ni siquiera cruzar la calle para decir, ¿te puedo ayudar con algo? Porque estoy ocupado. Pasa alguien por la calle y estoy ahí batallando conmigo mismo. ¿Iré o no iré? ¿Será del Señor o será del diablo? ¿Cómo el diablo nos va a mandar a predicar el evangelio? Tírese. Bendiga, prediquemos. Que el Evangelio, que el Espíritu Santo nos haga mover a tal punto que no podamos quedarnos quietos. Y el último punto, si ahí tienen la última imagen. El texto bíblico dice que el Señor es Rey de la iglesia y Él es Dios. Y esa es la gran declaración por la que ellos son acusados. Hechos 17:6 dice... Pero como no los encontraron a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que y estos no eran, pero bueno, son representantes, son lo mismo en el fondo, que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Y Jasón, este tipo, los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador. ¿Cuál era el decreto del emperador? Bueno, dentro de esos dioses paganos, agregar uno no era un problema, pero que te dijeran, tienes que sacar todos los otros dioses y poner a Jesús como el centro y el Señor y el único Dios, ahí nos complica la historia. ¿Y por qué? Porque uno de esos dioses de los panteones greco-romanos era también el emperador. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos están afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Declaramos nosotros eso? A veces yo me he visto en el debate con algunas personas diciendo, sí, y tratando como de acomodar a veces para la inteligencia del otro o para la cosmovisión del otro, que Jesús es aceptable. Y el Señor me ha tirado las orejas, porque a veces por tratar de hacer aceptable intelectualmente el Evangelio, vendemos la verdad del Evangelio, Jesucristo. El judío de Nazaret, tipo desconocido, sin ciudadanía romana, alguien totalmente pobre, indecente quizás para la época, muere como un criminal ensangrentado en una cruz, en una muerte que solamente la gente peor de la sociedad podía tener.
A ese es el Cristo el que predico yo. Es verdad, Jesús fue sabio, es verdad. Y sí, Jesús es un tipo maravilloso. Hizo muchas cosas, pero yo les confieso, reconozco que a veces por adaptar el evangelio a la comodidad intelectual de alguien, he presentado solo lo mejor y no he presentado lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Él, haya sido como haya sido su condición humana, Él es Dios, Él es Rey y Él es Señor de mi corazón. Y lo más principal, por lo que yo estaría dispuesta a dar mi vida, es que Jesús sigue siendo Rey hoy día, sentado en las alturas. Aunque tú hoy día no lo creas, aunque tú hoy día te burles de mí porque no lo entiendes, ese Jesús volverá. Y esa es la predicación de la iglesia. Que ese Jesús haya sido como haya sido, ¿verdad? En cuanto a su condición humana. Él era Dios hecho hombre. Él fue Señor y Salvador. Ustedes le mataron, dicen los apóstoles, pero Dios le resucitó. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la iglesia cuando cree esta verdad y la vive. Y cuando en vez de apagar el fuego del Espíritu, sigue burbujeando en lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Tenemos que estar llenos de la palabra, encendidos por el Espíritu. Tenemos que estar, obviamente, como dice ahí, siendo una comunidad de fe. Es ahí donde se manifiesta el Señor. Tenemos que estar seguros y convencidos, más bien aceptados, de que la persecución va a venir. Pero ¿sabe? Todo eso tiene sentido o simplemente está a la luz de la cruz, a la luz de la verdad y la salvación que tenemos en Jesucristo y de saber que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces le quiero animar en esta tarde ya a que pueda usted y yo replantearnos algunas cosas, ¿no? Yo me pregunto, la Biblia dice que la iglesia es poderosa. ¿Somos una iglesia poderosa? A ver, ahorita estamos menos... Amén. ¿Somos una iglesia poderosa? Amén. ¿Qué es lo que nos hace poderosos? Estar llenos de la palabra. Hermano, no perdamos el tiempo, llenémonos de la palabra y del Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace poderosos? Ser una comunidad. Amarnos, cuidarnos. Y no solo a nosotros dentro de la iglesia. Es una comunidad transformadora que transforma a las demás personas, que va hacia afuera. ¿Qué es lo que nos hace ser creyentes? Permanecer aún en la prueba, aún en la persecución, aún en la dificultad, con una fe firme, que sigue declarando hasta el final, Jesús es el Señor. ¿Sabe cuál es la confesión por la que todos estos cristianos fueron asesinados en los primeros siglos? Soy cristiano. No necesitaban decir más, porque eso ya incluía todo lo que la gente necesitaba saber. No le pertenezco al emperador, no me pertenezco a mí mismo, no vivo para mí, tengo principios claros, no ando juzgando a otros, no amo mi propia vida más que a otros. Amo al Señor, Él es Jesucristo, mi Salvador, mi Señor. Y eso da poder a la iglesia. ¿Sabe? El Señor me estaba hablando estos días o mostrando que cada cierto tiempo viene una ola de gente a la iglesia. ¿Y sabe qué? Creo que el Señor está trayendo y va a traer en estos tiempos una nueva camada de gente. Y me preguntaba el Señor, ¿están preparados? ¿Estamos realmente preparados para recibirles, discipularles, amarles, cuidarles y que el Señor nos use ahora como este nuevo grupo para hacer cosas afuera? ¿Sabe? Hay un ministerio de misericordia, hay montones de ministerios y planes que queremos abrir, pero necesitamos manos. Necesitamos poner nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón, todo lo que somos a disposición del reino. Y cuando podamos hacer eso, cuando podamos vivir realmente para Él, ¿verdad? El Señor va a desbordar esto. La iglesia es poderosa porque Jesús está en ella, pero la iglesia explota de poder cuando andamos en estos principios y cuando ya no vivimos para nosotros mismos. Así que le quiero invitar, ¿qué tiene que rendir hoy día? ¿Qué tiene que rendirle al Señor? Ay, es que no me gusta esto de la comunidad. ¿Qué tiene que rendir hoy día al Señor? No, lo de la palabra me aburre leerla. ¿Qué tiene que rendir hoy día? No, es que cuando ya vienen los problemas a mí ya no me gusta tanto.
¿Qué tiene que rendir hoy día?